municipal, presidente de Caixa Rural Sant Josep, Junta General de Hermandades de Borriana, hermanos cofrades de la Hermandad de la Piedad y de otras hermandades, hermanos, hermanas. Me permitirán que inicie mis palabras dirigiéndome a los padres carmelitas que hoy nos acogen en su casa para celebrar este solemne inicio de la Semana Santa 2019. Reconozco ya de partida que no soy excesivamente ecuánime cuando hablo de ustedes. Bueno, tampoco tengo por qué serlo. Claro, uno siente algo muy especial cuando pisa esta casa, porque aquí hace casi 50 años inicié mi formación académica y mi formación personal. Y cuando nos miramos en el espejo de nuestros recuerdos, aparece el rostro del muchacho que fuimos. Se amontonan los momentos, las vivencias, las palabras, los sentimientos, las emociones. ¿Saben? Siempre me ha impresionado su modo de vida sencillo, totalmente centrado en lo necesario, en lo fundamental, en lo esencial. Llamados a la oración para vivir cada día la amistad de Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, decía San Juan de la Cruz. ¿Cuántos de ustedes habrán rezado por nuestra ciudad? Por todos los niños que han corrido por ese patio, por los millares de alumnos que han pasado por las aulas del colegio, por tantos hombres y mujeres que se han sentado en los bancos de esta iglesia, incluso por mí. Padre Alfredo, comunidad, sepan una cosa, ténganlo claro. En esta ciudad se les quiere, se les respeta, se les agradece su dedicación, su entrega, su presencia. En muchos de nuestros corazones ya ha quedado grabado para siempre su huella y eso, nadie lo puede cambiar. Gracias. Para mí es una gran satisfacción presentarles al pregonero de la Semana Santa de Borriana en este año 2019. Voy a contarles un pequeño secreto. También él correteó por ese patio, fue alumno de este colegio y estuvo sentado en los bancos de esta iglesia. De él podría comenzar diciéndoles dónde y cuándo nació, en qué centros y universidad recibió su formación, cuáles son sus ocupaciones, sus publicaciones, sus aficiones. Me voy a limitar a decirles que en su currículum, nuestro pregonero ha dejado escrito que es licenciado en Derecho y trabaja en una conocida empresa de nuestra ciudad. Y aunque este es realmente su oficio, con el que se gana la vida, creo que su verdadera vocación, su verdadera pasión, es la de ser cronista de su ciudad, un juglar de nuestro tiempo que no se cansa de recitar, de loar las maravillas de su querida Borriana. Porque Guillem Ríos Canós es un ciudadano con un compromiso rotundo con sus raíces, un estudioso de nuestras tradiciones, un apasionado de nuestra historia, un trovador que nos recuerda los sucesos importantes que ha vivido nuestra ciudad y sus gentes. Guillem rastrea en el pasado, realiza una labor de investigación callada y con pasión desmesurada, me consta, escribe, bucea, habla con nuestros mayores, rescata del olvido momentos, personajes, tradiciones
y lo hace con la sensibilidad propia del que está entusiasmado con una tarea, del que se sabe con la obligación de transmitir a las nuevas generaciones todo aquello que nosotros hemos heredado. Guillem ama Borriana. Le gustaría que fuera esplendorosa, radiante, la más guapa. Defiende con vehemencia su pasado y se apena con las cosas que la marchitan. Probablemente, sin darse cuenta, está ayudando a construir un mañana mucho más brillante. Amigos, amigas, les dejo con nuestro pregonero de la Semana Santa 2019, Guillem Ríos Canós. Señor presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Borriana, reverendo conciliario, presidentes de las cofradías, señora alcaldesa, señor presidente de la Caixa Rural, de la cooperativa, autoridades, señoras y señores. Voy a hablar en castellano. Es mi intención dedicar este pregón a mi profesor y maestro, el padre Alfredo Saiz. Natural de San Martín de Boniches, pueblecito de la Serranía de Cuenca, y que llegó por primera vez a nuestra ciudad en 1968, hace ya 50 años. No puedo comenzar sin trasladar unas palabras de agradecimiento a la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, que preside Juan Bertrán Chordá, por haber pensado en mí para pronunciar el pregón de este año. Ser pregonero de la Semana Santa es sin duda un gran honor que me llena de orgullo. A principios de año me llamó Manolo Muñoz, gran amigo, para proponérmelo, y la verdad es que cuando te plantean una empresa de este calado no sabes qué responder. Pero no podía decir que no. ¿Y por qué? Por varios motivos, pero hay uno que está por encima de todos. Si hoy vivieran mi abuela Vicentica y mi tía Guillermina, estarían ahí sentadas, felices de poder oír, porque eran ellas las que de pequeño me llevaban al septenario de la Virgen de los Dolores y a los oficios en la iglesia de San Blai. Por tradición familiar, toda mi vida he sido de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Antes de existir la cofradía, mis abuelos paternos, Batiste Ríos y Vicenta Guinot, ya fueron los clavarios de Nuestra Señora en 1949. Y mi padre, Pepe Ríos, fue el segundo presidente de la Hermandad de los Dolores en 1965. Pero si no hubiera pertenecido a la Hermandad de los Dolores, casi seguro que hubiera sido de la Piedad, porque, y esa es otra de las razones por las que he aceptado ser el pregonero de este año, me crié entre estos muros, entre el colegio y esta preciosa iglesia, con un valor artístico incalculable y que precisamente dentro de 10 días cumple 90 años de su solemne inauguración. Yo y mis compañeros de colegio empezamos a conocer a Jesús gracias a las enseñanzas del padre Alfredo, hoy aquí presente. Me dio mi primera comunión allá por el año 1975 y asistí muchas ocasiones como monaguillo en este presbiterio, ayudándole y asistiéndole. También me acuerdo mucho del padre Jesús Hernández de Ricla, Zaragoza, quien además de enseñarnos historia, solía sentarse con su inseparable pipa en un banco del patio, donde departía amablemente con nosotros mientras tallaba hermosos bastones de madera. Asimismo, revivo con agrado aquellos meses de mayo en los que veníamos diariamente a esta iglesia a celebrar el mes de María y entonábamos canciones que han quedado grabadas en nuestras memorias, como Santa María del Camino, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Por todo ello aquí me encuentro y quisiera que mi exposición respondiera a una idea: dar, además de la natural presentación del acontecimiento que nos reúne, unas pinceladas de la historia de nuestra Semana Santa. La Semana Santa nos cautiva porque nos habla al mismo tiempo en muchos lenguajes: el de la fe y la devoción,
el del sufrimiento encarnado, el de la belleza y también el de nuestra historia. Por eso espero que mis palabras sean un estímulo para que apreciemos la hermosa herencia que hemos recibido y para que reavivemos con la celebración de estas fiestas la fe y la piedad, a fin de transmitirla a las generaciones que se van incorporando. Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir. Creo que entre las muchas virtudes que definen a los burrianenses es que somos gente que nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra historia. Hablar de la Semana Santa de Burriana es tanto como hacerlo de nuestras profundas raíces cristianas. No hay que olvidar que al inicio del camino del Exiomo tenemos una cruz, la de Constantino, que conmemora la promulgación en el año 313 del llamado Edicto de Milán, por el que este emperador romano nos reconocía a los cristianos la libertad de culto. Durante la Edad Media, en el ámbito de la religiosidad popular, la devoción a la preciosa sangre que Jesucristo derramó en su pasión comenzó a materializarse con la aparición de iglesias y cofradías colocadas bajo su advocación, como en el caso de Burriana, con la Ermita de la Sangre que tuvimos en la calle Mayor hasta la década de los 60. Determinadas escuelas espirituales sitúan el origen de las procesiones de Semana Santa en los desfiles de penitentes que acompañaban a San Vicente Ferrer, del que hemos celebrado el año jubilar, con motivo del 6º centenario de su muerte. El gran santo valenciano sentía que la penitencia era una forma de conversión interior y un medio para el perdón de los pecados. En sus oratorias, San Vicente se hacía acompañar de nutridas procesiones de penitentes, como cuando en 1412 predicó en Burriana desde la torre baluarte del Portal de Valencia. Sin embargo, la primera referencia concreta que tenemos de las celebraciones de nuestra Semana Santa data de 1574. Ese año, y a petición de los curados de la ciudad, se le encargó la predicación completa de la Cuaresma y el Triduo Pascual al santo dominico valenciano San Luis Bertrán, un santo que vivió en la misma época que nuestro cronista Rafael Martí de Visiana, y de dos santos que tenemos aquí flanqueando el altar, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, con la que mantuvo una amplia correspondencia en la que le animó a llevar adelante su proyecto de reformar la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Antes de que en Burriana se crearan las cofradías y hermandades, y desde muy antiguo, las fiestas de la Semana Santa en nuestra ciudad giraban en torno a los clavarios, tanto de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, que organizaba la fiesta y procesión del Jueves Santo, como de Nuestro Señor, que la celebraba el viernes. Cada año, dos familias, los clavarios, se encargaban de sufragar los gastos que ocasionaban las fiestas: misas, oficios de Semana Santa, cirios, música, monumentos. Els festers procesionaban en lugar preferente y ocupaban un sitio destacado en la iglesia durante los oficios. Era un honor ser clavario, por lo que había lista de espera hasta el punto de que algunos no podían ver cumplida su ilusión, heredando el turno sus hijos. Pero la Semana Santa de nuestra ciudad, tal y como hoy la conocemos, comenzó a fraguarse hace ahora 90 años con el nacimiento de la Cofradía del Santo Sepulcro. Y a su fundación contribuyeron tres personajes poco conocidos, todos ellos nacidos fuera de Burriana. Esta circunstancia, que podría resultar casual, con los años me he dado cuenta de que no, porque ha habido mucha gente no nacida en Burriana que se ha dedicado a estudiarnos y a querernos, y nos han animado a acometer importantes empresas que a la postre nos han engrandecido. Es más, es muy probable que el número de hijos adoptivos de Burriana supere al de hijos predilectos. Pues bien, uno de estos tres personajes al que me refería era un gaditano, de esos echados pa'lante, nacido el 27 de noviembre de 1898, el teniente de carabineros don José Molina Márquez,
Hijo de un comandante, cursó sus estudios militares en la Academia de Infantería de Toledo y tras varios destinos, entre ellos en el Batallón de Cazadores de Fuerteventura, recaló en la isla de Ibiza, donde se incorporó al Cuerpo Militar de Carabineros, que entonces no dependía de la Guardia Civil, y donde se casó con doña Carmen Matutes Martínez. En 1927 fue destinado a la Comandancia de Valencia, más concretamente al puerto de Sagunto, y el 1 de septiembre de 1928 llegó al cuartel de Carabineros del Grau de Burriana, aquel que había en lo que hoy es la Plaza Isaac Peral del Grau, y que por entonces tenía una de las aduanas con mayor tráfico marítimo, pese a que todavía cargábamos las naranjas en la playa. Don José Molina participó en las procesiones de nuestra Semana Santa de 1929, celebradas los días 28 y 29 de marzo, junto a una escolta de 7 carabineros. Las fiestas, según informó la prensa de aquel año, transcurrieron con total brillantez y fueron los clavarios de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, doña Isabel Miralles Frank, y de nuestro señor don José Félix Ferrada. Pero el teniente Molina ya detectó que faltaba algo. Aquel magnífico sepulcro merecía algo más. Él había vivido una Semana Santa muy distinta en su Cádiz natal. Incluso tenía información de primera mano de las celebraciones de Málaga, a través de su hermano Juan, que le visitaba durante el verano, y que estaba destinado en el Batallón Militar del Regimiento de Infantería de Álava, con sede en la ciudad andaluza. Pero la fuente de inspiración estaba más cerca. Don José Molina venía de vivir una intensa y solemne Semana Santa en su anterior destino, Sagunto. La Semana Santa saguntina, declarada fiesta de interés turístico nacional, hunde sus raíces en el siglo XV. Su cofradía de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo data de 1492 y su indumentaria tradicional es una vesta negra hasta los pies, de una sola pieza, con una larga cola trasera de 3 metros y capirote negro cubriendo la cara. Así es que ya podemos intuir de dónde vinieron los patrones de aquellos primeros trajes de nazareno que se expusieron a principios de abril de 1930 en el escaparate de la viuda de don Pedro Pascual Saera y que despertaron un inusitado interés en la ciudad. Don José Molina redactó el reglamento de la nueva cofradía y se rodeó de un puñado de entusiastas colaboradores. Pero aún le faltaba algo más. Cualquier cofradía que se preciara tenía un noble entre sus filas. Y así fue como enroló a nuestro segundo personaje, don César Prat y Dasí, barón de Almolda, a quien nombraron hermano mayor honorario. El barón era un personaje poco conocido en nuestra ciudad, pese a que llevaba 15 años construyendo y decorando el Palasiet, al lado de la desembocadura del Mijares, cuya finca había adquirido durante la crisis de la Primera Guerra Mundial. Donde realmente era conocido el ilustre barón era en la aduana del Grau, porque en los últimos años se había dedicado a recorrer Italia para comprar piezas de palacios abandonados, vidrieras, estatuas y relieves de estilo renacentista y barroco que traía en barco para recrear su espacio idílico, el Palasiet. César Prat era nieto del marqués de Dos Aguas y un enamorado de la arquitectura, que ya había intervenido en la ornamentación del palacio de sus padres, los condes de Berbedel, sede actual del Museo de la Ciudad de Valencia. El barón vio en la nueva cofradía una magnífica oportunidad para integrarse en la sociedad burrianense, y así lo hizo, poniendo a disposición todos sus recursos para enaltecer la procesión del Santo Entierro. Nuestro tercer personaje no entró con buen pie en Burriana, y no por él, sino por las circunstancias. El 31 de mayo de 1929 falleció el cura párroco don Salvador Domingo Musoles. Era hijo predilecto de la ciudad y llevaba al frente de El Salvador desde el fallecimiento de mosén Joaquín Jardí Llangostera el 23 de mayo de 1893. Todo el mundo esperaba que el sustituto fuera mosén Juan Bautista Figuerola Domingo,
que llevaba 36 años como primer coadjutor de la parroquia y era una persona muy querida, sobre todo entre la juventud, puesto que era el director espiritual de la Congregación Mariana de los Jóvenes de San Luis Gonzaga, que presidía Juan Bautista Soler. Sin embargo, desde Tortosa se nombró ecónomo a don Joaquín Balaguer Martín Navarro, natural de Almazora, que ejercía ese mismo cargo en la parroquia del Santo Ángel de la Vall d'Usó. Fue precisamente allí donde trasladaron a Mosén Figuerola, produciendo un enorme malestar entre la población, hasta el punto de que la prensa, y leo textual, decía: «Este virtuoso e infatigable capellán, víctima de la obediencia, no debió nunca salir de Burriana. Conoce más que nadie su psicología y todos los burrianenses estamos compenetrados con el bueno de Mosén Bautista». Analizando el contexto, Mosén Joaquín Balaguer sabía que desde el primer momento tenía que poner todo su esfuerzo y dedicación para revertir aquella situación adversa para él. Y volvemos a la Semana Santa, porque una de sus primeras decisiones tras tomar posesión el 1 de julio de 1929 fue aprobar la propuesta de creación de la Cofradía del Santo Sepulcro que le planteó el teniente Molina y sus colaboradores. Eso sí, condicionándola al desenlace del primer desfile procesional, que finalmente se celebró con un éxito rotundo el 18 de abril de 1930. Al final, Mosén Joaquín Balaguer resultó ser un párroco muy activo. En tan solo 6 años construyó el centro parroquial del Barranquet, auspició en calidad de conciliario la Caja Rural del Sindicato Agrícola Obrero, agrupó a la juventud católica en la Gran Peña, los animó a publicar la revista Adelante y organizó la enseñanza del catecismo para niños a través de la Peña Jeromín, atrayéndoles mediante funciones teatrales y cinematográficas. En 1935, Mosén Elías Milián Albalat, que llevaba como arcipreste de Santa María de Castellón desde el 1 de octubre de 1926, tuvo ciertas desavenencias con el círculo tradicionalista de Castellón, los carlistas, de tan profundas raíces en su Morella natal. Lo cierto es que el obispado lo resolvió con un intercambio: Mosén Elías a Burriana y Mosén Joaquín Balaguer a Castellón. Así fue como don Elías llegó a nuestra ciudad el 1 de septiembre de 1935, 10 meses antes de que comenzara la Guerra Civil. En el verano de 1936, el Santo Sepulcro fue destruido, por lo que tras la contienda se le encargó la construcción de uno nuevo al imaginero valenciano Francisco de Pablo. Una obra magnífica, a la altura de Burriana. Sin embargo, y por espacio de 22 años, la cosa no dio para más, porque Mosén Elías pretendía, con buen criterio, que todo el mundo se centrara en la reconstrucción de la iglesia y el campanar. 7 meses antes de que Mosén Elías falleciera, el día de la Purísima de 1960, Roberto Rosselló lanzó su primera carga de profundidad para espolear a la sociedad burrianense. En su crónica de la Semana Santa, en el Burisana, escribió: «Hoy, Viernes Santo, procesión del Santo Entierro, solemnidad y luto, sepulcro de Burriana, joya de nuestros mayores, y Burriana eligió, casi como único paso de nuestra pobre Semana Santa, subrayo, pobre Semana Santa, precisamente el sepulcro que todo lo encierra». En pocas palabras venía a decir: señores, esta Semana Santa todavía no está a la altura de Burriana. El 31 de julio de 1961 fue nombrado cura párroco de El Salvador don Cornelio Monfort, natural de Villafranca del Cid, que llevaba desde 1949 en la iglesia parroquial de la Natividad de Almanzora, y precisamente venía con la aureola de haber reanimado allí la Semana Santa, porque hasta 1958 la única cofradía de esta población había sido la de los penitentes desde finales del siglo XIX. Y así fue como don Cornelio, en un intento de potenciar nuestras procesiones, se reunió con diversas asociaciones y grupos de vecinos de barrios tradicionales de la ciudad, relanzando definitivamente nuestra Semana Santa,
tal y como hoy la conocemos. De este modo completamos un magnífico retablo procesional, lleno de solemnidad y con una imaginería propia de grandes escultores como Manuel Biot, David Solano, Octavio Vicén o Mariano Urdáiz, acorde a una ciudad que entonces todavía mantenía un importante empuje económico, pues a principios de los 60 aún se cargaban en el puerto 400 barcos de naranjas. Respecto a don Cornelio, solo citaré una frase de Enric Safont en la necrológica que escribió en el diario Mediterráneo con motivo de su fallecimiento el 14 de enero de 1975. Aquí falleció, vaciado en su apostolado. En su amplio bagaje, la restauración y declaración como Monumento Histórico-Artístico Nacional de la Basílica, la residencia de Cáritas y también, por qué no decirlo, nuestra Semana Santa, integrada por el Santo Sepulcro, la Hermandad de la Oración de nuestro Padre Jesús en el Huerto, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Piedad, la Hermandad del Ecceomo, la Santa Faz y 38 años después, en 2005, el Santísimo Cristo del Mar. Una magnífica noticia que yo mismo pude contar y que nos volvió a llenar de orgullo. Esta es nuestra historia, la que todos compartimos. Luego cada uno tiene la suya. Yo al menos la tengo a través de esos recuerdos en la habitación de casa de mi abuela, donde preparaba las túnicas perfectamente planchadas. El septenario, haced que esta espada madre también el pecho taladre del que a vos os la clavó. El inolvidable Manolo Vilana organizando la procesión, la tertulia en la sacristía de San Blay esperando el turno de vela, los momentos de oración y recogimiento frente al monumento y, cómo no, la música. Esas marchas procesionales que se repiten cada año, Nuestro Padre Jesús, el Cristo del Perdón, Mater Mea o mi preferida, Solemnidad, de José Pérez Ballester. A todas ellas espero que a partir de ahora se una la marcha del Santo Sepulcro de Burriana, compuesta por nuestro apreciado Salvador Sebastián, estrenada ayer en un brillante acto. Pero más allá de todo esto que os he contado, está la gran historia. Como decía la película, la historia más grande jamás contada. Llevamos más de 2000 años tomando a Jesús de Nazaret como referencia. Un hombre que nos hizo cambiar nuestra forma de pensar. Frente a leyes a las que se reconocía plena legitimidad, como la ley del talión, aquella del ojo por ojo, diente por diente, nos dijo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y rogad por los que os persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Es cierto que los cristianos muchas veces hemos dejado bastante que desear en el modo de vivir nuestra fe. Con todo, la influencia humanizadora y civilizadora de la fe cristiana no cuenta con equivalentes de ningún tipo a lo largo de la historia universal. El cristianismo es una revolución. A la luz de la doctrina surgida entre el río Jordán y el desierto, la muerte es vida, la victoria derrota, la riqueza pobreza. Una revolución que pone al individuo en el centro de todo. Me decía el padre Alfredo, el cristianismo nos ha dado como bien más preciado la libertad del hombre, y es en nuestro interior donde, haciendo uso de esa libertad, hemos de encontrar a Jesús. Y realmente es así. Nuestra libertad y autenticidad nos exigen asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, estableciendo un diálogo interno con nosotros mismos, pero a la vez comprometidos con algo superior, la divinidad, que nos impulsa, nos libera de lo mundano y nos lleva hacia la realización del bien, meta a la que todos hemos de aspirar, luchando por la justicia, los más necesitados, las víctimas oprimidas, la dignidad humana y el amor a nuestros semejantes con responsabilidad social y solidaridad. En el interior del hombre está la verdad, decía San Agustín.
Desde ese interior os propongo reflexionar por qué Cristo murió y resucitó. ¿Por qué aquellas manos que habían bendecido a todos están clavadas en la cruz? Aquellos pies que habían caminado tanto para sembrar esperanza están clavados al patíbulo. ¿Por qué? Pues nada menos que por amor. La Semana Santa es como un crudo invierno, un camino frío que nos entumece, pero sabemos que al traspasar la oscuridad nos espera la luz en la Pascua de Resurrección, que lleva pareja una explosión de alegría. Es el renacer a la vida, al amor. La cruz es signo de un amor sin límites. De la cruz nacerá la maravillosa mística de Santa Teresa de Jesús. De la cruz nacerá la pobreza de San Francisco de Asís. De la cruz nacerá la alegría de San Juan Bosco. De la cruz nacerá el amor a los demás de la Madre Teresa de Calcuta. Por eso la cruz no es la muerte de Dios, sino el nacimiento de su amor en el mundo. Cuando los cristianos adoramos la cruz, no ensalzamos el sufrimiento, la inmolación ni la muerte, sino el amor, la cercanía y la entrega de un Dios que ha querido compartir nuestra vida y nuestra muerte hasta las últimas consecuencias. Los 10 mandamientos en realidad son solo uno, se reducen al mandamiento del amor. Hay que amar a nuestros semejantes, pero especialmente a esa parte compuesta por los pobres, los malnutridos, los enfermos, los expatriados, los ancianos, los que nadie quiere. Es preciso prescindir de tantas ataduras y dar testimonio de nuestra fe, ayudando a los que nos rodean, procurando llenarles de paz y alegría. Hermanos, os invito a que salgáis a las calles y acompañéis nuestros pasos de Semana Santa. A través de la belleza plástica de sus imágenes, recordamos instantes concretos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por medio de la participación en las procesiones, damos testimonio de nuestra fe. Una fe que, asociada íntimamente a nuestra cultura, hace que todos nos asomemos al misterio redentor de un Dios que por amor a la humanidad se entregó en la cruz. Desde aquí quiero manifestar mi más profundo y sincero agradecimiento a la comunidad de los Carmelitas Descalzos de Burriana. Y no se me ocurre mejor manera de terminar que recitar unos versos del poema más conocido de Santa Teresa de Jesús en este templo de la poesía que encumbró el padre Manuel Ferrada. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, do no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Muchas gracias. Benjamín Monfort, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Burriana, le hará entrega al pregonero de un obsequio a recuerdo de este momento. Don Juan Beltrán, presidente de la Hermandad de la Piedad, le hace entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento por haber aceptado la propuesta de nuestra hermandad para ser pregonero de la Semana Santa de